Hola a todas y a todos. Vamos a seguir con la clase sobre tasación de pena. En este segundo video vamos a ver un paso a paso de cómo hacer la determinación de la pena. Se habla de determinación judicial de la pena porque es el juez a quien corresponde hacer esta tasación una vez que se ha declarado a una persona o que se ha condenado a una persona. Se declara a una persona como responsable penalmente y entonces se le condena por uno o varios delitos. Sin embargo, para todas las partes es importante saber hacer este proceso, bien sea la defensa, la acusación, para poder por un lado controlar y por el otro lado, para que si hay lugar a un preacuerdo, las partes, sobre todo en este caso la defensa, pueda saber si lo que la fiscalía le está ofreciendo le conviene o no, de acuerdo a lo que sería la pena real de la persona. Porque como vamos a ver, el Código Penal, como ustedes ya lo saben, todos los tipos penales traen un mínimo y un máximo. Ningún tipo penal de la parte especial habla de una pena concreta y por eso en este proceso sí tenemos que llegar a determinar la pena concreta. Entonces, si tenemos un delito, por ejemplo, que tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 20, obviamente es muy distinto si la pena final de la persona, la pena concreta, va a ser de 5, 10 años o de 20. Cambia muchísimo. Y eso es lo que vamos a ver, el paso a paso para realizar este proceso. He querido poner este video en blanco y negro porque ustedes saben que yo suelo bromear en las explicaciones, reírme y no es que no lo vaya a hacer así, pero quiero que con este color recordemos que estamos hablando de algo muy serio que tiene una gran repercusión en la vida de las personas. ¿Sí? La diferencia al tasar la pena, aunque sea en un día, es muy significativa. En toda la vida lo podemos notar, quizá en unos momentos como los de ahora, de cierto nivel de encierro pueda ser un poco más evidente, pero por supuesto cuando una persona está privada de la libertad y más en una de nuestras prisiones, esa diferencia de un día, dos o tres, y pues mucho peor si son años, es una gran diferencia, no solo por la privación de la libertad, sino por la privación de todos los otros derechos que implica la pena. Entonces quiero que no olvidemos la seriedad y la importancia de este tema. Lo primero que tenemos que hacer al momento de determinar la pena es encontrar la pena legal abstracta aplicable al caso. Entonces partimos del marco legal punitivo que trae el tipo penal por el que se haya condenado a la persona y para encontrar la pena legal abstracta lo que vamos a hacer es aplicar las agravantes y atenuantes específicas. Esto lo hacemos empezando por las que se encuentren en el mismo tipo penal, a veces en el segundo inciso o tercero se encuentran este tipo de agravantes o atenuantes específicas y luego vamos a acudir al capítulo. Tenemos que revisar todo el capítulo del código para ver si hay algún agravante o atenuante que se aplique y luego también todo el título. Una vez aplicado esto con las reglas que ya veremos, debemos mirar lo que se conoce como eximentes incompletas. Esto es las que están reguladas en el artículo 32 numeral 7, inciso segundo, en el artículo 32 numeral 11 y en los artículos 56 y 57 de nuestro Código Penal. Muy bien. Realizado esto, entonces, ya podemos decir que encontramos la pena legal abstracta. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Disculpe, se me estaba apagando esto. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a eso? Aplicar las reglas del artículo 60. El artículo 60, por favor, tengan ahí sus códigos y léanlo, dice lo siguiente. Para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas. Es decir, lo que les acabo de decir, cuando hay agravantes o atenuantes, aplicamos estas reglas. Primero, si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica. Vamos a ver un ejemplo en el artículo 32, numeral 11. Cuando se actúa en error invencible de la ilicitud de la conducta, si el error fuera vencible, la pena se rebajará en la mitad. Este artículo me dice entonces la pena se rebaja en la mitad, me está hablando de una sola proporción. ¿Cómo aplico esa rebaja? Reduzco la mitad del mínimo y la mitad del máximo. Y ahí ya tenemos un nuevo marco legal, una nueva pena legal abstracta. Segunda regla.
Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica. Ejemplo, artículo 234. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si lo obligado con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria fraudulentamente oculta, disminuye o grava su renta o patrimonio. Aquí se habla de aumentar hasta en una tercera parte, entonces como nos indica el artículo 60, vamos a aplicar esto solo al máximo. El mínimo va a quedar igual a como estaba al principio. Tercera regla. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica. Es lo mismo, pero esta vez atenuando, entonces dejamos el máximo igual y el mínimo lo atenuamos en la medida en que diga el artículo. Un ejemplo de este está en la figura del interviniente del inciso final del artículo 30. Léanlo por favor y piensen cómo sería esa aplicación. La cuarta regla es si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplica al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Un ejemplo, hay muchos ejemplos como este, está en el artículo 110, numeral 1. Dice, la pena prevista en el artículo anterior del homicidio culposo se aumentará si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia. La pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Entonces, de la mitad al doble, de acuerdo a esta regla, ¿sí? La más pequeña se aplica a la primera, en este caso son iguales, y la más grande al máximo. Y así se modifica ese marco legal. Cuarto, si la pena se aumenta en quinto, si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica. Un ejemplo de este es el artículo 30, inciso segundo, es decir, donde regulamos la complicidad. Así que estas reglas no se las tienen que aprender de memoria. Ustedes siempre van a poder consultar sus códigos penales, basta que sepan ubicarlas en el artículo 60 y que entiendan cómo es su aplicación. Cuando ya han aplicado estas reglas en el orden que les dije, y es importante, tomen nota de esto, es muy importante que primero se apliquen las modificaciones que agravan y luego se apliquen las modificaciones que atenúan, ya tenemos entonces la pena legal abstracta. Vamos a imaginar, para continuar con el desarrollo de este paso a paso, luego veremos un ejemplo real con sumas reales, que estamos hablando de un delito en donde hemos encontrado que la pena legal abstracta va a ser de un mínimo de 5 días y un máximo de 25 días. Por supuesto, me estoy imaginando un mundo más feliz que el nuestro, donde no existen penas tan pequeñas, pero imaginemos que es así para que lo tengamos en cuenta más fácil. Y estoy hablando de días porque es importante que tengan eso en cuenta. Para hacer el cálculo vamos a pasar los años a días y los meses a días, es decir, el Código Penal trae los delitos, las consecuencias jurídicas del delito, es decir, las penas expresadas en años y en otras ocasiones en meses. Pero para hacer las cuentas vamos a pasar esto a días. Si aparecen años, simplemente vamos a multiplicar por 360 y si aparecen meses, vamos a multiplicar por 30. Luego, cuando terminemos de hacer todo el proceso del cálculo de la tasación de la pena, vamos a volverlo a transferir a meses, años, meses y días, porque a la persona condenada se le debe expresar su pena así, en tantos años, tantos meses y tantos días. Muy bien, para que lo pueda comprender, obviamente. Entonces, cuando ya tenemos esa pena legal abstracta, que en nuestro caso va a ser de 5 a 25 años, lo que vamos a hacer es pasar a averiguar la pena concreta. Y para eso vamos a averiguar cuál es el ámbito punitivo de movilidad. El ámbito punitivo de movilidad no es más que la distancia que hay entre 5 días y 25 días, es decir, entre el mínimo y el máximo de la pena. Y esa distancia, ¿sí?, que en este caso la encontramos muy fácil. Al máximo le restamos el mínimo, 25 menos 5, 20. Tenemos que ese marco de movilidad es de 20 años. A ese marco lo vamos a dividir en 4 partes. Esos son los famosos cuartos. Entonces 20 dividido 4 da 5. Busqué un caso muy sencillo para que no necesitemos calculadora en este primer paso a paso. Entonces vamos a tener que el primer cuarto va a ir desde la pena mínima, que es 5 días, hasta 10 días.
El segundo cuarto irá de 10 a 15 días. El tercer cuarto de 15 a 20 y el cuarto de 20 a 25 días. Entonces esto lo hacemos ¿por qué? Porque una vez ubicados estos cuartos, el código nos dice que según las agravantes y atenuantes o agravaciones o atenuaciones generales que encontramos en los artículos 55 y 58, es que vamos a ubicarnos o en el primer cuadro, o en el segundo y tercero, o en el cuarto. ¿Cómo funciona esto? El código es muy claro y nos dice, si solamente hay circunstancias genéricas, no las que ya usamos antes, sino estas nuevas, genéricas de atenuación, o no hay nada, nos vamos a ubicar en el primer cuarto. La pena podrá ser de 5 a 10 días. Si en cambio hay tanto circunstancias genéricas atenuantes como agravantes, la pena va a estar en los 2 cuartos medios. Esto es de 10 años a 20 años. Si en cambio solamente hay circunstancias generales agravantes, la pena deberá estar entre 20 y 25 años, esto es en el último cuarto. Esto ya va precisando mucho más la pena que puede imponer el juez o la jueza, ¿cierto? Entonces, sin embargo, va a quedar todavía un margen de discrecionalidad que ya vamos a ver cómo se trata de alguna manera de racionalizar o de contrarrestar. Una vez que ubicamos esto, y aquí hay que decir, aquí es muy importante la aplicación de los principios. Recuerden que si en una de las circunstancias agravantes específicas, por ejemplo, ya se tuvo en cuenta un hecho, un desvalor de resultado, por ejemplo, y luego vuelve a aparecer en las agravantes genéricas del artículo 58, no lo podemos volver a aplicar porque vulneraríamos el non bis in idem. ¿Listo? Entonces es muy importante estar muy atentos a esto porque muchas veces los motivos que llevan a agravar una conducta se repiten, otras veces no. Como los artículos 55 y 58 sirven para agravar y atenuar todos los delitos del Código Penal, muchas veces vamos a encontrar que son cosas que ya se tuvieron en cuenta en un momento previo y por ende no lo vamos a aplicar. Determinado esto, que como les digo no siempre es tan fácil, es muy fácil ya ver si nos ubicamos en el primer cuarto, en el último cuarto o en los 2 cuartos medios. Hecho esto entonces, tenemos que pasar a la determinación puntual de la pena. Y en esto es importante también el artículo 61. El artículo 61, que es el que nos trae todas estas reglas de las que venimos hablando, junto con el 60, nos dice en el inciso tercero que se deben considerar 5 elementos. Este artículo habla de 6, pero ya vamos a ver por qué digo que 5. 5 elementos ¿para qué? El juez o la juez tiene que estar determinando de manera específica la pena. ¿Sí? No puede decir, su pena es de 5 a 10 días. No, tiene que decir su pena va a ser de 7 días, por ejemplo. Y debe justificar muy bien, porque si el mínimo es 5 días, el mínimo en el marco en que estaba, digamos que se ubica en el marco mínimo de 5 a 10 días, tiene que justificar muy bien por qué no va a imponer 5 días de prisión, sino 6 o 7 o 8 o 9 o 10. Y para eso tiene que argumentar, porque esta sentencia tiene que ser argumentada, tiene que argumentar con los 5 elementos que trae el artículo 61. El primero es la mayor o menor gravedad de la conducta. Y este primero lo vamos a unir al segundo que trae el código, que es el daño real o potencial creado. ¿Por qué? Porque no hay otra forma en nuestro derecho de poder saber la gravedad de la conducta si no es mirando el daño o la puesta en peligro efectiva del bien jurídico que se generó con la conducta. Por eso lo vamos a traer estos dos como un solo elemento y aquí lo que hay que mirar es, pues efectivamente, qué tanto se afectó como lesión o puesta en peligro concreta el bien jurídico tutelado. Y si eso ya no se tuvo en cuenta para agravar antes o para atenuar antes. Bien. En segundo lugar, se deberá argumentar esa mayor pena porque aquí aplicamos el principio de favorabilidad, entonces debemos empezar por la pena más baja dentro del marco, dentro del cuarto que nos haya indicado la ley. La naturaleza de las causales que agravaban o atenuaban. Realmente, aquí es muy difícil argumentar sin vulnerar el non bis in idem porque si ya esas circunstancias se tuvieron en cuenta, es difícil que su naturaleza nos permita argumentar que debe incrementarse la pena. Más fácil podría indicarnos que consideramos que debe atenuar aún más la pena por las circunstancias concretas del caso. Es importante tener en cuenta que por más que el legislador sea o intente ser minucioso,
realmente los casos de la vida real pues nunca se van a ajustar del todo a lo previsto por el legislador. Y por eso cierta, digamos, posibilidad de libertad en la decisión de la pena puede ser importante para que la persona que finalmente haga la tasación pueda determinar esas circunstancias que se quedaron por fuera de lo contemplado en la ley penal, si cabe en esos argumentos que nos da el artículo 61. En tercer lugar está la intensidad del dolo. Aquí sí, ustedes saben muy bien que la doctrina habla de dolo directo, o dolo indirecto, o dolo eventual, y que no es lo mismo, digamos, el desvalor del dolo eventual es menor al del dolo directo. Según el tipo de dolo que haya, este es el momento para utilizar esto como argumento para incrementar o no la pena, o para disminuirla más bien. El cuarto elemento es la preterintención o la culpa concurrente. De nuevo, ustedes saben, aunque hasta aquí no ha tenido efectos en la pena, este es el momento en donde va a haber una diferencia si encontramos que estamos hablando de una culpa consciente o de una culpa inconsciente. Y finalmente está el criterio de la necesidad de pena. Este criterio, dadas las circunstancias reconocidas por nuestra Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional en las prisiones, realmente nos lleva a pensar que es muy difícil que la necesidad de pena hable de incrementar la pena en una situación como la colombiana. Sin embargo, este es el último criterio que trae el Código Penal y es un criterio que se va a vincular mucho al tema que se subirá en el último video, que es un tema, digamos, de profundización, sobre cuál es el mecanismo a través del principio de proporcionalidad desarrollado por nuestra Corte Constitucional para tasar pena por debajo del mínimo legal. Es decir, en nuestro caso, para que en un caso concreto se pueda imponer la pena por debajo de esos 5 días que dijimos es la pena mínima legal. Pero eso lo veremos más adelante. Esos son entonces los pasos para la determinación de la pena. Queda faltando solo un último elemento. Y allí acudimos al artículo 31. Imagínense que ustedes ya determinaron la pena de 3 delitos. X persona fue condenada por 3 delitos. Ustedes hicieron este proceso con cada uno de los delitos y encontraron que en uno tiene una pena de 5 días, en otra de 10 días y en otra de 15 días. Estamos entonces ante un concurso de delitos. Vamos a acudir al artículo 31. El artículo 31 indica quedará sometido, en la parte de la pena, quedará sometido, o sea, cuando haya concurso de delitos, a la que establezca, a la pena que establezca más grave según su naturaleza. En este caso sería 15 días, o sea, la pena más alta de los distintos delitos. Aumentada hasta en otro tanto. El otro tanto puede ser hasta el doble. Es decir, podría aumentarse hasta 30 días la pena. Pasar de 15 como máximo a 30 días. Sin que fuera superior a la suma aritmética de las respectivas conductas punibles. Teníamos 5, 10 y 15. Eso da efectivamente 30. Así que por ese lado el límite también es 30. Y por supuesto en Colombia sin que sobrepase los 60 años, que es el límite máximo. Como lo indica el inciso segundo de este mismo artículo 31. Muy bien. Entonces, este es el último paso. Realizado esto, simplemente ya tenemos la argumentación de por qué se dio esa pena precisa. Eso es lo que ustedes deben hacer, así deben terminar el ejercicio de tasación, indicando a esta persona que se le encontró responsable por tales y tales delitos, se le impone la pena de tantos años, tantos meses y tantos días, justificando muy bien lo que tiene que ver con la imposición de la pena dentro del marco correspondiente de acuerdo a la ley. En el próximo video, entonces, veremos el ejemplo de la tasación de pena con el caso que trabajamos en el tema de concurso de delitos.